Estamos en la cuarta semana, finalizando la tercera, ya empezando en la cuarta semana del Omer. Y es importante que todo este trabajo del Omer esté relacionado con conectarse con Dios. Cuando uno habla de la cuenta del Omer, piensa en rectificar las cualidades, en hacer más sutiles y refinadas los rasgos de carácter. Y toda la idea de la cuenta del Omer es justamente para refinar y clarificar. Es como sacarle lustre, pulir las cualidades del alma, en especial las emociones, los 7 inferiores, como se llama en Kabbalah, desde Gesed hasta Malhut. Y todo eso para poder conectarnos mejor con Dios y en esa relación saber bien qué es lo que quiere de nosotros y así poder hacer. Como dice la Torá y decimos en el Kiddush cada Shabbat, que Dios dejó, que Dios creó este mundo para hacer. Entonces preguntan los sabios, ¿qué quiere decir hacer? Hacer quiere decir transformar este mundo, que son todas klipot, es el mundo inferior, que no hay más bajo que este, transformarlo en un mundo de luz, de la luz de Dios, o sea, hacerlo transparente. La cuenta del Omer, en hebreo se dice Sefirat HaOmer. Sefirat quiere decir contar, y en el libro de Sefer Yetzirah hay 3 Sefer, hay 3 acepciones. Sofer, Sefer, Sipur. Sofer es aquel que escribe, aquel que tiene la idea. Sefer es donde se plasma la idea, y el Sipur es la idea misma, aquello que quiere contar. Pero explica el rey de Lubavitch que hay otra acepción más, que es de Eben Sapir. Sapir es la piedra de zafiro, que se dice que el arca de Noé tenía arriba una ventana que era de piedra de zafiro. También se refiere a la profecía de Moshe Rabbeinu, que se llama Aspaclearia Meirá, una ventana, un cristal que ilumina. Entonces, Sapir no es solamente una piedra preciosa que deja pasar la luz, sino que aumenta y transmite esa claridad, esa luz al otro lado. Por eso esa piedra misma ilumina. Sefer, Sofer, Sipur y Sapir, Eben Sapir, una piedra que ilumina. Está dicho cuando Jacob vio a sus nietos, a los hijos de Yosef, está dicho Urra Eben Israel. Eben es piedra, la piedra de Israel, pero Eben también es Aleph Bet Nun, quiere decir Abba, Ben y Nejet, el padre, el hijo y el nieto. Entonces esa piedra es lo que representa el pueblo de Israel, la transmisión de esa luz que Dios nos da de generación en generación, de padre a hijo, de hijo a nieto, de una manera que no sea solamente una transmisión tal cual,
sino que aparte de ser una transmisión exacta, tiene que ser algo que amplíe, algo que ilumine, algo que está oscuro en este mundo. Por eso Dios creó un mundo oscuro para que nosotros lo iluminemos. Esto que acabo de decir es inspirado en una sijá del Rebbe, que leímos esta perashá, y me gustaría empezar a hacer yo no me gusta decir curso, pero sino un estudio de la sijot del Rebbe, y empezando por esta, que empieza con el verso que ordena al pueblo de Israel contar los 7 Shabbatot. Usfartem lachem y maharat Shabbat miyom aviechem et omer atenufa. Y contarán desde el día siguiente al Shabbat, que el Shabbat es Pesach, 7 semanas para llegar a la entrega de la Torah, al 6 de Sivan, que es, nosotros festejamos Shavuot, la fiesta que recuerda la recepción de la Torah. Entonces está escrito que nosotros tenemos que vivir todos los días este trabajo, porque nosotros no fuimos creados sino para servir a nuestro Creador, y eso es todos los días. Entonces esta cuenta del Omer tiene que ser algo constante, todo el año. Pero en esta época se refuerza ese pedido de Akadosh Baruj Hu de contar para refinar nuestras emociones como preparación para recibir la Torah. Y recibir esa Torah para transmitirla. La recibimos del Sofer, que quiere decir el autor, el escritor, en el libro Sefer, que es la Torah, y ahí está el Sipur. ¿Qué es el Sipur? Toda la voluntad de Dios, que es lo que quiere de nosotros, para que seamos... ¿Qué pasó? Rab Jaín, disculpe que lo interrumpa, pero hay 3 personas que No te no han escucho. podido ingresar. Parece que están esperando que usted les dé la entrada. Ahora sí escucho. Muchas gracias. ¿Ustedes me escucharon hasta ahora lo que yo dije? Sí, perfecto, sin ningún problema, Ah, Rab. porque Solo que sí, están Mariette, Fernanda y Esteban fuera del grupo, no han podido entrar. porque no miré, al costado dice que hay que darles la entrada. Bueno, ahí está. Gracias, Rab. Yo Disculpe. estoy subiendo estas clases a YouTube, aunque no las pongo públicas, así que se pierden una parte. Bienvenidos a todos. Si pierden una parte y tienen ganas de volver a escucharla, bueno, les doy después el enlace. No sé si la semana pasada les di el enlace de la clase, si no se las doy ahora. Bueno, genial. Bueno, entonces nosotros todas las semanas recibimos una compilación de enseñanzas del Rebbe, que también adentro está la lectura de la Torá todos los días con Rashi y pensamientos hasídicos. Está el Rambam, está el Tanya, está los Salmos, todo lo que uno tiene que estudiar durante toda la semana. Parte de la Gemara, después enseñanzas de todos los rebes hasídicos, y después al final está la lectura de la Torá del Shabbat, todo derecho con la Haftará, lo que se lee después de la Torá, y están los horarios de Shabbat de todo el mundo, de muchas capitales del mundo. Por supuesto está todo en hebreo. Y la Torá, Tehilim, Tanya, todo eso ya está traducido al castellano, pero hay muchas cosas de aquí que todavía no. Entonces, me gustaría empezar el Rebbe habla como toda la Hasidut de Kabbalah y de Torah y todo
interincluido todos los aspectos de la Torá. Pero este habla especialmente sobre el tema de la cuenta del Omer, Usfartem Lachem, y como ustedes son alumnos de Miris, posiblemente ya lo pueden leer, aunque no entiendan todo. Pero me gustaría compartir la cámara con este trabajo y ir leyendo de a poco para que ustedes lean y aprendan como aprendí yo. Yo aprendí a leer, o empecé a aprender a leer a los 33 años. Antes no sabía ni la Lesbet. Y allá en Argentina, en Buenos Aires, tuve a alguien que tenía mucha paciencia, que enseñaba a un grupo de nuevos Balei Chubá. Y él tenía la Gemara frente a él y iba leyendo, iba traduciendo y explicando. Y yo me maravillaba, porque para mí era chino. Pero cuando me contaba todas las cosas que había ahí adentro, al traducírmela, yo sufría y dije yo, algún día voy a tener que leerlo por mí mismo. Y aunque todavía no soy experto en arameo, ni mucho menos, porque la Gemara, el Talmud está en general en arameo, como estudié más que nada la parte en hebreo, la Torá y el Hasidut, entonces a veces me es más fácil estudiar las cosas de Kabbalah y Hasidut que la Gemara. Pero de todas maneras, esa parte básica de aprender hebreo, que ustedes la están recibiendo, no sé si todos, pero la mayoría, yo lo tuve después de varios años, entender qué significa, cuál era, cómo se conjugan los verbos, todas esas cosas básicas. Pero esas ganas, y entonces en un momento determinado, cuando me vi a mí mismo frente a un libro, y empezar a leer y empezar a entender, al principio con los puntitos, después sin los puntitos, es algo maravilloso, es algo que es como se siente pasar del exilio a la redención. Entonces, me gustaría compartir. Todo esto lo mandan todas las semanas también por internet. Es un archivo completo, así que si quieren yo se los mando. Y no sé qué día lo vamos a hacer, pero tengo muchas ganas de, por lo menos una vez, 2 veces por semana, o 1 o 2 horas, poner esto, compartirlo, ir leyéndolo de a poquito, e ir explicando las cosas fabulosas que dice. Recién lo que expliqué sobre la Sefirot es un pequeño extracto de esto que explica el Rebbe. Pero de repente verlo y descubrir las piedras preciosas que hay ahí adentro es una experiencia única. Así que ahí está. No es un curso ni es una charla, sino que es compartir experiencias. Como esta charla de los domingos está dirigida a aprender cosas de Torah y en especial del cumplimiento de las mitzvot y el judaísmo en general, vamos a hablar un poco sobre el Shabbat. Yo no sé si en las clases que hubo hasta ahora, no me acuerdo, si hablé acerca del Shabbat, de las melajot, de las tareas que se hacen Shabbat, que no se hacen Shabbat. En el Kiddush del viernes de Shabbat decimos Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Esa es la mitzvah que dice la Torá, y no solamente dentro de los 613 preceptos, sino que es un verso de uno de los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir Zahor et Yom HaShabbat lekadesho? Recuerda el día de Shabbat para
santificarlo, hacerlo sagrado. En castellano la palabra santificado tiene acepciones que no tienen nada que ver en absoluto con la palabra Kodesh, pero es la traducción que se usa normalmente. Simplemente hay que dejar de lado el diccionario de la Real Academia Española y entender qué quiere decir sagrado. Sagrado quiere decir, de ahí viene la palabra seguro. Seguro quiere decir cerrado, guardado adentro de un lugar para que nadie lo toque y que esté separado. Algo propio, como cuando se consagra a la mujer como esposa, se dice, Ad me kudeshet li, vos estás consagrada a mí. Y es lo contrario de la esclavitud, porque a veces cuando se escuchan esas palabras, significa vos me pertenecés, pero consagrar algo quiere decir elevarlo a un nivel en que por un lado es solo mío, pero por otro lado se revela la luz de Dios en eso. Hacer que una mujer sea sagrada significa transformarla en aquello que uno guarda en las cajas fuertes, aquellas cosas más valiosas y lo que más uno quiere. Entonces, el Shabbat se llama sagrado porque los 6 días de la semana, cuando Dios creó, Él se dedicó a trabajar, o sea, a hacer cosas para poder disfrutarlas en Shabbat. Entonces la finalidad de toda la creación es Shabbat, no es el trabajo. A veces uno para conformarse dice lo principal es estar en el camino. Mientras uno está en el camino está bien, porque puede estar fuera del camino, pero cuando uno está en el camino tiene que saber que hay una finalidad. El mundo tiene una finalidad, la vida, la creación, Dios nos creó con una finalidad. Y esa es para llegar al Shabbat. Entonces cada Shabbat, dicen los sabios, es como probar algo del mundo por venir. ¿Qué es el mundo por venir? Hay 2 definiciones. Una definición del mundo por venir es el lugar donde van las almas después que salen del cuerpo, o sea, cuando la persona muere técnicamente, que el alma sale del cuerpo, va al Gan Eden, al paraíso. Algunos tienen que estar más en el taller de reparaciones o en la lavandería, no sé cómo lo llaman, en el camino, pero no más de 12 meses se llega al Gan Eden. Y 12 meses los que son muy, muy malvados. Pero todas esas almas del pueblo de Israel, ya sea que estén dentro de un cuerpo judío o no judío, cuando se van de este cuerpo van al Gan Eden. Ese Gan Eden es el lugar donde disfrutan de la presencia de Dios sin tener que hacer nada. Tienen todo servido. Pero aquellos que nos gusta hacer cosas, y no solamente que nos sirvan, decimos, no puede ser que Dios creó todo para que todos estos miles de años y todo el sufrimiento y todo el trabajo que Él hizo y que hicimos nosotros sea para ir a un lugar y allí y estar de vacaciones. Entonces hay otro concepto que es el mundo por venir, que es el mundo de la redención, el 7º milenio, que iba a ser el 7º día si Adán no pecaba, pero Dios lo hizo pecar justamente para que seamos partícipes de ese trabajo y que sepamos que ese trabajo es nada más que un camino hacia la finalidad. Ese milenio que es el 7º, en el que vamos a tener a Dios revelado, un mundo refinado gracias a nuestro trabajo, por lo menos virtual,
intencional, en realidad Dios hace todo, pero nosotros al decidir ser partícipes ya es como si lo hubiéramos hecho. Entonces, cuando el Rebbe explica en esa sijá, en ese mamar, esa enseñanza hasídica que les hablé al principio, que el hecho de empezar el primer día de la cuenta del Omer significa que ya desde ese momento estamos conectados con la entrega de la Torah, porque tenemos que estar desde el principio conectados con la finalidad de la cuenta del Omer. Esa meditación y ese trabajo espiritual tiene que estar permeado con el objetivo que tiene, que es recibir la Torah. Y así también cada uno de los días de nuestra vida tiene que estar permeado del objetivo por el cual Dios creó el mundo, que es llegar a la época de la redención, al séptimo milenio, en que no va a haber maldad, ni enfermedad, ni ocultamiento. Dios se va a revelar y no vamos a ser simplemente jubilados en el Beit Avot, en la casa, como se dice en castellano, en el geriátrico, ni tampoco vamos a estar en una playa tomando sol, sino que se va a revelar que somos parte misma de Dios y que el placer es ir descubriendo cosas nuevas que antes no existían. Entonces, ¿cómo puede ser que para Dios haya cosas nuevas? Claro, porque Él mismo crea cosas nuevas constantemente. Y aparte es el placer de descubrir. Y ese placer de descubrir lo tiene a través nuestro, a través de que nosotros disfrutamos de sus regalos, de su creación. Él disfruta también de su creación porque nosotros somos parte de Él, estamos conectados todos a la misma central de computación. Entonces, cada Shabbat tenemos que disfrutarlo. Y disfrutar entonces no quiere decir simplemente tirarse a ver televisión o ver el partido o salir con los chicos al parque, sino recibir nuevas revelaciones. Y para eso en la Torá está escrito santifica. Entonces lo primero que hacemos al llegar al Shabbat es el Kiddush. Kiddush es de la palabra Kadosh, que es sagrado, y el verbo lekadesh, quiere decir santificar. Entonces, ¿cómo nosotros santificamos el Shabbat? Nosotros damos testimonio al cumplir el Shabbat de que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Eso es hacer sagrado el Shabbat. Así como Dios los consagró, nosotros damos testimonio que Dios lo consagró, entonces lo estamos consagrando de nuevo. Por eso Dios lo puso en los 10 mandamientos. Un mandamiento que los que tomaron la Torá y la deformaron, lo eliminaron, como si no fuera parte de los 10 mandamientos. Todos hablan de los 10 mandamientos, pero nadie habla del Shabbat. Así como nadie habla del Brit Milá. Fue eliminado. Entonces hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que se deben hacer. ¿Cuáles son las cosas que se deben hacer en Shabbat? Por un lado, rezar, como rezamos todos los días, pero hay una plegaria más que se llama la plegaria de Musaf. Musaf quiere decir agregado, de la palabra del verbo leosif, quiere decir agregar, sumar. Esa es la palabra Musaf. Y como ustedes saben, todas las plegarias de todos los días tienen que ver con los trabajos que se hacían en el templo. Cuando en el primer templo el pueblo de Israel fue privado de hacer los sacrificios, y incluso más todavía cuando fue destruido, hasta ese momento los que hacían tefilá y los que se dedicaban a hacer el contacto con Dios eran los sacerdotes, los levitas y los sabios. Después todo lo demás era gente que trabajaba la tierra, eran agricultores, ganaderos. Pero
a partir de ese momento, los hombres de la Gran Asamblea, cuando ya vieron con Nebuá, con Ruach HaKodesh, que iba a haber problemas, entonces decidieron que todos tenían que rezar y que los rezos iban a ser a cambio de las ofrendas que el pueblo de Israel llevaba al templo sagrado y de los trabajos que hacían los sacerdotes. Entonces la plegaria que se hace 3 veces por día tiene que ver con, en realidad hay 2 que son la de Shaharit y de Minjá, tiene que ver con las ofrendas que se llevaban al templo, y Ma'ariv, la ofrenda de la noche, la plegaria de la noche es una plegaria extra, pero las 3 tienen la intención de conectarnos con Dios, así como nos conectamos a través del trabajo de los Kohanim en el Beit HaMikdash. Entonces hay 4 plegarias en Shabbat, y entre las plegarias, que hay veces que no podemos ir al Beit HaKnesset por motivos personales o por no ser judío o porque el gobierno nos deja por el corona, todo tipo de motivos, pero son todas plegarias que todos los días hay que ir al Beit HaKnesset y hacerlas con 10 hombres. Algo que tengo que aclarar, las obligaciones de los 613 preceptos son para los hombres, las mujeres no están obligadas a cumplir todos, porque los preceptos son para unirnos con Dios, para conectarnos con Dios, y hay cosas que las mujeres ya están conectadas. ¿Qué quiere decir estar conectado con Dios? Significa tener conciencia de que mi cuerpo, mi alma, lo que me rodea, mis acciones, influyen en el mundo y estamos haciéndolo porque Dios lo ordenó y que Él lo hace y nos da la fuerza y los elementos para hacerlo. Las mujeres tienen más conciencia eso se llama providencia divina, Ashgaha Pratit. Las mujeres tienen más conciencia de la providencia divina y los hombres tenían más conciencia de la providencia divina cuando trabajaban en el campo. Cuando la persona que trabaja en el campo y ve que todo su esfuerzo es nada más que una partecita y que todo lo demás lo hace Dios a través del sol, a través de la lluvia, de la tierra, del poder que hay en la semilla para brotar. Entonces eso también nos da conciencia de que no es nuestra inteligencia o nuestra fuerza la que nos hace triunfar. La mujer está en contacto con la naturaleza constantemente, entonces ella ya está en contacto con Dios. Entonces, por eso hay muchas cosas que no tiene que hacer. Entonces, estas 3 plegarias son obligatorias para el hombre, y las 4 en Shabbat, ir al Beit HaKnesset. Y allí leemos la Torá. Esa es otra de las cosas que hay que hacer en Shabbat. La Torá también se lee en Rosh Chodesh, se lee durante las festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot, se lee en Rosh Hashanah y Yom Kippur, en otros días festivos como los establecidos por los rabinos, que son Purim y Hanukkah, y después cuando se destruyó el templo, el 9 de Av, que a la tarde se lee en los días de ayuno, pero no se lee toda la perashá de la semana. El Shabbat es el día en que se lee toda la perashá de la semana. Después los lunes y los jueves también se lee la Torá. ¿Ustedes saben por qué se lee la Torá los lunes y los jueves en el templo? Porque en la época que existía el templo sagrado y en Israel estaba el reino de Israel, había jueces que determinaban la Torá de acuerdo con la ley de la Torá. Eran jueces ordenados por el Sanedrín. Y entonces está dicho en la Torá que vas a poner jueces y policías en todos tus portales. En los portales de las ciudades se ponían jueces. ¿Por qué en los portales? Porque como la mayoría de la gente vivía en el campo, entonces venían 2 veces por semana
al mercado a traer sus productos. Entonces en ese momento hacían también sus cuestiones legales, la burocracia estatal, los impuestos, todas esas cosas. Y entonces se aprovechaba esos 2 días también para que estudien Torah y que lean la Torah. Entonces eso quedó para siempre, y por eso también los lunes y jueves, Yom Shaini y Yom Hamishi, leemos la Torah. Otra cosa que establecieron los sabios es que dentro de la lectura de la Torah de Shabbat, y también en Rosh Chodesh y en otras, se lee una lectura de la Haftará. La Haftará es parte del Naj. ¿Saben lo que es el Naj? Naj son las iniciales Nun, Haf, que viene de Tanaj. ¿Escucharon la palabra Tanaj? Tanaj es la Biblia, por supuesto los 26 libros que escribieron los sabios, pero la base son 24, porque Purim y Hanukkah vinieron después. Tanaj son las iniciales de Torah, Nevi'im y Ketuvim. Entonces Torah es los 5 libros de Moshe. Nevi'im son los 2 libros de Reyes, Reyes 1 y 2, y todos los profetas. Y Ketuvim son todos los rollos, como el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de Miriam, de Esther, de Hanukkah, el libro de Job, el libro que se lee en el 9 de Av, que es Eijá, Lamentaciones, después los 3 libros del rey Shlomo, el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastes. A mí me gusta más decir Shira Shirim, Kohelet y Mishle, pero para que se entienda lo que es, lo digo en la traducción castellana. Están los salmos de David, los Teilim, todos esos son los rollos que están dentro de la Haf, que son se llama Ktubim, las escrituras. Y después están las crónicas, dentro de la Haf también, que en hebreo se dice Dibrei Ayamim, que es la historia que se cuenta, un relato nuevo de toda la historia que se cuenta también en Reyes y en los profetas. Se vuelve a contar todo hasta el final del primer templo. Eso es el Tanaj. Entonces, la Torah, los 5 libros de Moshe, se lee la perashá de la semana en Shabbat. En la época de Hanukkah, cuando festejamos Hanukkah, que estaban el imperio greco, sirio, griego, ellos no habían prohibido leer la Torah, sino que habían prohibido que nosotros digamos y creamos que la Torah la dio Dios, sino que era un libro de sabiduría, como tienen libros de sabiduría todos los pueblos, y que era algo muy bueno, pero que las partes en que decía que eso venía de Dios no funcionaba. Entonces, en esa época dejaron que leamos la Torá, pero con la condición de que no digamos que eso venía de Dios. Y entonces había muchos preceptos, los preceptos no había que cumplirlos, salvo aquellos que tenían lógica. Por ejemplo, comer kasher tiene lógica, cuidar la salud. Después, incluso descansar una vez por semana tiene cierta lógica. No robar, no matar, respetar a los padres, todo eso tiene lógica. Hay preceptos que la humanidad haría, o por lo menos consideraría correcto, también si la Torah no lo hubiera dicho. Pero hay cosas que son específicas de la Torah, específicas porque Dios lo ordenó. La vaca roja, cumplir el Shabbat porque Dios creó en 7 días, todas esas cosas son cosas ilógicas que la mentalidad
occidental no la acepta. Pero en esa época todavía nos dejaron estudiar la Torá hasta que se cansaron y destruyeron, impurificaron todo el templo, por eso lo del aceite de Hanukkah y todo eso. Pero el templo siguió. Pero hace 2000 años, más o menos, ya los romanos vinieron a conquistar la tierra de Israel y entonces ellos dijeron, no, si le prohibimos que piensen que es de Dios, no sirve para nada porque ellos igual lo creen. Entonces prohibieron cumplir con los preceptos, el Brit Milá, Shabbat, leer la Torá, directamente, no se podía hacer. Entonces, los judíos, para poder seguir cumpliendo, en vez de leer la Perashá de la semana, lo leían en secreto, pero en público leían lo que llamaba la Haftará. Tomaban una sección de este Naj, de las profetas, de reyes o de las escrituras, y lo leían alguna cosa que tenía alguna relación con la Perashá de la semana. Por ejemplo, a ver, esta semana que leímos Tazria Metzorah, que habla de la mujer que tiene un varón después habla de todo tipo de impurezas y habla de la impureza de una enfermedad que se llamaba tzará, que no era la lepra, pero a veces se traduce como lepra porque también afectaba la piel. Entonces se lee la Haftará y empieza así, diciendo, hubo 4 personas que eran leprosos. Y entonces abrieron el portal de la ciudad y cada uno le dijo al otro, ¿por qué nosotros estamos sentados aquí? Porque los leprosos tenían que salir del campamento, fuera de los portales de la ciudad y de los campamentos, para hacer teshuvá, hasta que se curen. Entonces, por eso, este es un ejemplo de lo que es la Haftará. Es lo que es, suben 7 personas y después sube una octava que se lee generalmente es el final de la Perashá de la semana, se repite la última porción, y después la misma persona lee la Haftará con las cantilaciones, con la música que corresponde. Bueno, todo esto es una pequeña muestra de que lo que menos se hace en Shabbat es descansar, pero se disfruta. El disfrute no es dormir ni descansar. Pero de todas maneras también, una de las cosas que se hace en Shabbat es descansar, en el sentido de, como lo decimos en el Kiddush también, que Dios descansó o dejó de hacer todo lo que hizo durante los 6 días, y el día séptimo, Shabbat Bainafash. Dice, Shabbat es, en hebreo moderno, Lishbot es cuando hay huelga, cuando la gente no quiere trabajar. Y se refiere a eso, dejar de hacer lo que se hace durante los 6 días de la semana. Y Bainafash, cuando uno sale de vacaciones, se llama Nofesh. Nafash viene de Nefesh, quiere decir que la persona hace lo que verdaderamente quiere hacer, sale de adentro. Entonces hay algunos jajamim hasta hoy en día que en todo el Shabbat no duermen y estudian Torah. Hay una revelación tan tremenda de luces y el alma extra entra al cuerpo que es una pérdida de tiempo dormir. Entonces ellos descansan disfrutando del Shabbat. Entonces, otra de las cosas que hay que hacer en Shabbat es estudiar más que durante la semana. Incluso podemos completar algunas cosas que no tuvimos tiempo de hacer. Y algo que los judíos sabemos hacer muy bien, que es comer. Dice
la Torá que vas a llamar al Shabbat Oneg. Oneg quiere decir placer. Y dicen los sabios que ¿qué es placer? Un segundito. Ok, volvimos. ¿Me escuchan? Bueno, entonces todo esto que estamos hablando es una introducción de cuál es el sentido del Shabbat y cuál es alguno de los motivos por los cuales hacemos ciertas cosas. Hasta ahora hablamos de las cosas que hay que hacer. El viernes a la noche se hace Kiddush en una mesa de Shabbat, donde tiene que haber luces, hay que prender velas, tiene que estar ambiente de hogareño, cada uno en la medida de lo posible. Y establecieron los sabios que qué quiere decir placer, tomar vino y comer carne. Si a una persona no le da placer eso, puede no comer carne. Pero el kiddush se hace sobre un vaso de vino o de jugo de uva en caso de que la persona no pueda tomar alcohol. Y si directamente el jugo de uva le da alergia o no sé qué puede pasar, hay otras cosas, pero no vamos a entrar en detalles ahora. Y la comida que se llama comer es comer pan. La carne es un extra de placer, pero el pan es lo que se llama básicamente comida. Entonces por eso hacemos kiddush sobre el vino y después hacemos hamotzi y empezamos la comida de Shabbat. Durante la semana, cuando uno va a comer con pan, siempre primero se come el pan y después se toma el vino y la demás comida. Pero, porque no hay una mitzvah de tomar vino durante la semana, pero en Shabbat y las festividades y determinados momentos hay una mitzvah, es un precepto tomar el vino, entonces por eso primero se hace el kiddush con vino y después se come el pan. Y por eso se pone encima del pan una manta para taparlo, por varios motivos. Una, porque la prioridad es del pan. Entonces, si tomamos vino primero, lo estamos avergonzando. Entonces lo tapamos para no avergonzarlo. Y segundo, porque ustedes saben seguramente que se ponen dos hogazas de pan, dos jalot. Puede ser jalot o cualquier pan que se llame pan, lejem. Y tiene que haber dos. ¿Saben por qué se ponen dos? El que sabe, le permito abrir menos marcos, que seguramente sabe. A los demás, no sé cómo se hace, se levanta la mano o uno mismo lo abre el micrófono. Si alguien sabe por qué se ponen dos panes, tanto en Shabbat como en las festividades, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, se ponen dos panes. ¿Alguien sabe por qué se ponen dos? Dijimos que el Shabbat es testimonio. Por supuesto que en Yom Kippur no se ponen dos panes, porque no se pone uno solo tampoco, hacemos ayuno. Pero en las demás festividades se ponen dos panes, porque estamos dando testimonio de que Dios, como decimos en el Kiddush también, que es en recuerdo de la salida de Egipto, que cuando salimos de Egipto, Dios nos alimentó en el desierto con el man. Y el man, por un lado, está escrito que era una comida celestial, un alimento que tenía el sabor de cada uno de acuerdo con sus méritos. El tzadik tenía gusto a que le gusta a alguien milanesa con papas fritas o pescado relleno o no sé lo que sea. Y el malvado tenía gusto a cartón. Pero de todas maneras era el alimento, y era un alimento tan especial que era justo lo que la persona necesitaba. A cada uno le llegaba y si comía de más,
no podía comer de más, comía lo que necesitaba y todo se formaba parte de su carne, no había desperdicio. Y aparte era lo más saludable que había, era puro alimento preparado exactamente de acuerdo con el creador del producto, que es el ser humano. El fabricante daba cómo había que alimentar a la máquina. Pero está dicho que venía el amanecer y entonces abajo había una capa de rocío y encima había otra capa de rocío y se mantenía fresco hasta que era recolectado. Entonces esos son los dos mantos, por eso se pone abajo una tablita. Si no hay tablita de la mesa misma, pero si no se pone una tablita o una manta y otra manta arriba para tapar, recordando eso. Y aparte recordando las nubes de gloria que estaban arriba y abajo. Todo tiene su explicación. Pero, ¿por qué dos? Porque en los viernes caía doble. Porque en Shabbat está prohibido recolectar. Y está prohibido salir a buscar algo afuera y traerlo adentro. Entonces, el viernes caía doble y cada uno tomaba doble porción. Si tomaba más, se le pudría lo que sobraba. No podía juntar para todos los días de la semana o decir, el man de Shabbat debe ser algo especial, así que junto para varios días. Al día siguiente ya eso no existía más. Entonces por eso ponemos 2 hogazas de pan, representando la doble porción de man, el maná del desierto que caía, que Dios nos mandaba. Bueno, toda esa es la parte linda. Después viene la parte que es más linda todavía, pero que viene revestida dentro de Geburah. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden hacer. En la Torá está ordenado 2 veces, y en otros lados también, pero dice 6 días trabajarás y el séptimo será Shabbat para vos, para tu hijo, para tu hija, para tu siervo, para el animal, para todos. A la esposa no la nombra, porque si es para él, es para la esposa, son uno. O sea, todo lo que es de tu posesión, por eso no se puede montar a caballo en Shabbat, ni se pueden usar los animales para propio beneficio en Shabbat. Y esas 2 veces donde Dios ordena cumplir el Shabbat, viene después de la orden de construir el tabernáculo del desierto. Entonces los sabios aprendieron de Torah Moshe Sinai, de Moshe lo enseñó como leemos en Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, que Moshe le enseñó la Torah a Yoshua, y Yoshua se le enseñó a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los sabios de la Gran Asamblea, y así se transmitió hasta hoy en día la Torah. Que aquellas cosas que no se pueden hacer en Shabbat son lo que se llama trabajar. En hebreo, trabajar se dice melajá. Melajá es, en general, todo lo que es una tarea de transformar algo. Como hizo Dios. Dios durante 6 días creó. Pero para él creó es hacer que algo exista y antes no existía. Algo a partir de la nada. Para nosotros, por lo menos en forma consciente, no sabemos hacer que algo exista si antes no existía. Simplemente sabemos transformar algo que existe en otra cosa. Entonces, todos esos trabajos están ordenados cuando Dios dice, y me van a hacer un santuario y yo moraré dentro de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Y después dice, vas a cumplir el Shabbat.
entonces se aprendió, y así está escrito en la Mishnah y después sigue en el Talmud, que es la recopilación, que es lo que se llama la Torah oral, que esas tareas que se realizaron para construir el tabernáculo del desierto y fabricar todo lo que hacía falta y lo que se necesitaba para cumplir todo lo que se hacía dentro del tabernáculo, eso se llama melajá. Y por eso esa melajá no se podía hacer. Y hay 39 melajot. Melajot es el plural de melajá. Hay 39 trabajos o tareas que están prohibidas en Shabbat. Y que se llaman Av Melajot. Ab quiere decir padre y se refiere a las tareas básicas, principales, de las cuales derivan otras tareas. Entonces, básicamente, los trabajos que se necesitaba hacer para que funcione el tabernáculo eran, había que fabricar pan. Dentro del tabernáculo había una mesa de los panes donde se ponían 12 panes durante toda la semana y cada Shabbat se cambiaba y ahí se mantenían calentitos. Entonces, todas las tareas para hacer eso. También hay una ofrenda de minjá, la ofrenda de la tarde que era de sémola, también era de trigo. Y bueno, después cuando el pueblo de Israel vino a la tierra, se traían otras ofrendas también de cereales y de frutas. Entonces, todo eso que hacía falta para fabricar el pan está prohibido. Después hacía falta fabricar telas, cortinas, ropa. Entonces, todo lo que era la lana se sacaba de la oveja, después se utilizaba el lino, el algodón. Eso se saca de los trabajos también de la tierra. Todo lo que sea trabajo de procesar la lana, desde su extracción hasta que se hizo la tela, está prohibido. Después hay otros trabajos que es atar y desatar, las gavillas y las cortinas, las ropas. Atar y desatar está prohibido, o sea, hacer nudos y desatar nudos. Coser está prohibido, todo tipo de coser con aguja o como se haga. Después, cortar la tela o el papel o desgarrarla de acuerdo con un patrón para que tenga una forma determinada está prohibido. Después, hacía falta fabricar el pergamino para las mezuzot, para el Sefer Torah, después traer los animales para las ofrendas. Entonces, todo lo que tenga que ver con desde atrapar al animal, faenarlo, desollarlo, curtir el cuero, alisar el cuero y prepararlo, cortarlo a medida. Para cortarlo hacía falta marcarlo. Todo eso está prohibido. Y después en el Sefer Torah se escribe, se borra, eso está prohibido. Después encender y apagar el fuego está prohibido. En Shabbat está dicho que no se puede encender fuego en todos tus campamentos. En el templo sagrado sí se prendía el fuego en Shabbat. O sea, en el templo se hacían sacrificios, se degollaba el animal, se prendía el fuego para el altar, el incienso. Todas las tareas que tenía que hacer el Cohen se seguían haciendo. Y se encendía fuego para las guardias, los Kohanim y los levitas que trabajaban allí.
hacían guardias para que nadie venga a mancillar el lugar sagrado, y tenían antorchas de fuego que se encendían, pero fuera del templo, en Shabbat no se podía hacer. Después había que construir el templo, el tabernáculo. ¿Se acuerdan que 53 viajes se hicieron y cada uno, cuando llegaban lo armaban y cuando se iban lo desarmaban? Así que construir y desarmar y destruir no se puede. Y toda tarea tiene un toque final, que en hebreo se llama maqué de patish, el golpe, el último clavo que hay que clavar para terminar la construcción, o el último costura del ojal, o el último corte, o cuando se termina de escribir el Sefer Torah, poner el último punto. Entonces, todo lo que sea terminar algo, no se puede hacer en Shabbat. Darle el último toque a algo. Por eso hay que, entre otras cosas, tener la ropa limpia en Shabbat, porque una de las cosas que se hace es revisar la ropa para ver si está limpia, que no tenga ninguna pelucita. Entonces, si uno ve una ropa que en Shabbat y ve que todavía tiene una pelucita, está terminando la limpieza y esto está prohibido. Hay un montón de cosas que están prohibidas a primera vista, pero después cuando entremos vamos a ver bien dentro de cada una qué está prohibido y qué está permitido, y en qué circunstancias, etcétera, etcétera. Y como ustedes saben, no se puede llevar ningún objeto de un lugar propio a un lugar público, de un ámbito privado a un ámbito público, o del público al privado, y no se puede cargar cosas en la calle. Entonces, por eso también la última tarea es que no se puede cargar, la tarea de cargar. Bueno, entonces estos Avot Melachot, padres, es, por un lado, para cumplir ese objetivo de cumplir el Shabbat, pero también le da al ser humano esa sensación de que es responsable del mundo. Entonces, si uno quiere vivir en un lugar lindo, también tiene que cuidar a los animales, tiene que cuidar a las plantas, la ecología, tiene que cuidar a las ciudades, tiene que cuidar a los padres, tiene que cuidar a los hijos, a la esposa. Y le da a la persona un sentido de responsabilidad que normalmente la persona no tiene. Por eso se creó al pueblo de Israel y vino Abraham al mundo para decirle a todo el mundo que hay Dios y que Dios tiene un propósito y que ese propósito es bueno y que nosotros tenemos que ayudarlo a Dios en su propósito. Y que hasta hoy en día estamos luchando con nosotros mismos para poder hacerlo, porque Dios puso dentro de nosotros un alma divina que quiere hacer todo lo que Dios dice y que esté todo perfecto, que nunca peca, pero también puso un alma animal, puso un Yetzer Hara, un Nefesh Abehemit, como se dice en Hasidut, un alma animal o un instinto del mal que quiere hacer justamente lo contrario. Entonces, todo este tema de la Sefirat HaOmer y de los preceptos y de tantas cosas que ordena la Torah es justamente para domar ese animal que tenemos dentro. Así que bueno, esta es la introducción a los trabajos de Shabbat, que como ustedes ven, incluso aquel que no está ordenado, porque no es judío, no tiene que hacer estas cosas porque Dios las ordenó, pero hay algunos aspectos que se pueden rescatar, como para empezar a hacer que todas las personas, no solamente los que están obligados, sepan que Dios les dio una tarea y que tienen que hacer un mundo mejor. Entonces, estamos estudiando esto y hasta que uno no lo ve cómo se hace y estudiarlo en profundidad
y es un estudio que lleva toda la vida porque siempre hay cosas nuevas y cosas para profundizar. Hasta que no se empieza a ver un poco es difícil saber cómo compaginar semejante lista de asuntos y solamente recién le enumeré los títulos. Pero después con el tiempo se van agregando, así que cada uno puede ir agregando de a poquito algunas cosas para que cuando llegue el momento, ya sea antes o después de la llegada del Mashiach, y estemos todos obligados a cumplirlo, ya tengamos cierto conocimiento y cierta práctica. Pero de todas maneras, incluso aquel que no quiere convertirse o que no le interesa ser judío, tiene que saber que hay cosas que no se hacen de todas maneras. Pero la ley es así, Shabbat es solamente para el judío. Por eso, cuando alguien está estudiando para la conversión, y ya estudió y ya sabe y vio, de todas maneras tiene que llegar en su casa, donde esté, hacer una pequeña contravención, prender y apagar la luz o hacer alguna cosa prohibida, porque en la Torá dice que el Shabbat solamente lo puede cumplir los hijos de Israel, Bene Israel, y aquel que no es parte del pueblo de Israel, si cumple el Shabbat, tiene pena de muerte. Así que hubo uno hace 2000 años que resolvió ese problema diciendo que ya no había que cumplir el Shabbat, que los judíos no tenían que cumplir el Shabbat, entonces, pero no resolvió nada, sino que al contrario, lo complicó y lo hizo peor. Así que, por un lado, hay que saber, o sea, todo esto nos pone a cada uno en su lugar de saber qué es lo que quiere Dios de cada uno y tratar de hacerlo. Y ser sincero con uno mismo y decidir. Bueno, no les voy a preguntar si tienen alguna duda porque espero que les haya creado solamente dudas. Así que sí, si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran decir, vamos a utilizar otros 10 minutos para lo que quieran hablar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nהיה bidvaro. Amén. Nada, Rab, darte las gracias por las enseñanzas, por la profundidad y por la guía para el estudio. En la medida que uno va estudiando, va resolviendo la confusión y eso te brinda certeza para poder hacer las cosas que a uno le corresponden hacer. Muy bien. Así que muchas gracias. Si también tienen alguna inquietud, alguna otra cosa que quieran estudiar o que quieran agregar, cualquier aporte, no tengan vergüenza. Después cuando lo ponemos en YouTube, esto lo vamos a poner oculto, no lo vamos a poner abierto a todo el mundo para que lo vea, así que pueden hablar libremente. Rab, una pregunta, es que ¿se escucha bien? Sí, te escucho. Sí. Comentó que en el desierto hicieron 53 viajes y eso no... ¿A qué se relaciona? No, tenés razón, eran 42. Ah, ya, porque me confundí ahí. No, 53 son las parciales de la Torah, tenés razón. Ah, ya, 53 son las parashot. Ya, gracias. ¿Quién más quiere? Las personas más jóvenes, que tienen menos de 50 años, son las que están ahora justamente No escucho bien. No escucho. Rav, una pregunta en relación a ¿por qué no se puede andar en auto? Todo eso lo vamos a ver bien en cada momento, pero hay varios motivos del auto. Uno es que
no se puede transportar nada en Shabbat, no se puede cargar, en el sentido de llevar algo que, parte del trabajo de fabricar el tabernáculo era cargar los elementos de un lugar a otro. Entonces no se puede llevar nada en un recinto, en un ámbito público, en un ámbito privado. Ese es un motivo. Después, cuando hay otro trabajo, es maqué de patish, que era terminar un trabajo. Y eso representa cerrar un circuito. Cuando uno está manejando, cierra circuitos todo el tiempo, ya sea apretando botones o frenando, apretando el freno. En el freno también se gasta las pastillas. Después, literalmente, el auto de combustión estás quemando. Hay chispas, se están encendiendo con combustible, algo. El auto tiene varios asuntos. Aparte, cuando abrís la puerta se enciende una luz. Cuentan que cierta vez había un Hasid, un Sheliach del Rebbe que fue a ver al Rebbe y tenía que volver antes de Shabbat a su ciudad. Entonces fue rápido con el auto para llegar y de repente ahí en Estados Unidos había un embotellamiento de aquellos que se acostumbra a ver ahí. Y entonces de repente quedó parado y en medio de la ruta veía que no llegaba. Entonces llamó por teléfono y avisó que no iba a llegar a Shabbat, pero que no podía salir del embotellamiento. Entonces vinieron del otro lado gente y le trajo comida, le trajo cosas, bebida para Shabbat, para hacer kiddush y todo, y pasó Shabbat en su auto. Entonces puso el auto al costado del camino, apagó todo y desconectó la batería para que no enciendan las luces cuando abría y cerraba la puerta. Y así fue. Rab, yo tengo una pregunta también. Bueno, usted recientemente había dicho que no es, que los no judíos no haríamos Shabbat y que siempre hay que hacer como una pequeña transgresión, pero fuera de eso, cuando al comenzar a estudiar o a empezar a separar este día de la semana, eh, ¿qué es lo que sí podríamos hacer? Particularmente quisiera saber si se pueden hacer los rezos de Shabbat y de esos rezos, ¿cuáles estaríamos autorizados a hacer? Todos los rezos se pueden hacer. Ahora, hay bendiciones que dice, bendito eres tú, Señor Dios del universo, que nos has ordenado, que nos santificaste con tus preceptos. Santificó a todos con sus preceptos y nos ordenaste, ordenó a todos, pero el asunto es ¿qué ordenó? Entonces, si dice, ordenó poner tefilim, o ordenó cumplir el Shabbat, o comer matzá, eso no lo ordenó a los que no son judíos. Entonces, se puede comer matzá, pero sin decir la bendición esa que Dios te ordenó. Y así también en la plegaria, hay que ver en cada parte cuáles son los lugares donde especifica que eso es algo solo para el pueblo de Israel. Y entonces se podría decir que en vez de poner me ordenaste o me santificaste, ordenó y santificó al pueblo de Israel con este precepto. Entonces, pues, hay muchas cosas directamente no hay que hacer. Por ejemplo, cuando en el Kiddush hay partes que dice también que nos sacó de Egipto. Lo que pasa es que depende del momento
en que se hace esta pregunta. En este momento que están todos empezando y que la mayoría no sabe si se va a convertir, entonces por ahora es preferible que no hagan aquellas cosas que son específicas del pueblo de Israel, pero que empiecen a practicar, que lo lean, que vean cómo es, qué se dice, y por supuesto las bendiciones antes de comer, después de comer, todo eso es algo que todo el mundo lo tiene que hacer, hay que agradecer a Dios. Después, en determinado momento, aquellos que ya estén más avanzados y que ya estén encaminados hacia la conversión, entonces ahí sí, ya se empieza a practicar tal como es, porque si no después no se puede de un día para el otro cambiar todo. Entonces hay que empezar de antes, un tiempo prudencial, como para que la persona ya se acostumbre a decir las cosas como son. Pero mientras tanto, es una cuestión de decir la verdad. Antes dijimos que el judío lo que viene acá es dar testimonio. Entonces, si yo todavía no sé si tengo un alma divina dentro, si quiero ser judío, entonces decir que me sacó de Egipto, que me ordenó ponerme tefilim, o me usó, determinadas cosas, todavía no sé si es verdad. Entonces es como que se estaría mintiendo. Y en realidad no le hace mal a nadie. Uno de los problemas de que un no judío diga estas cosas es que alguien que no sabe lo escucha y piensa que sí es judío. Entonces un judío se case con un no judío. Una de las leyes que vamos a estudiar acerca de la preparación de la comida y del kashrut es que cuando uno va a comer a un lugar, tiene que ser kasher, un judío tiene que ser kasher. Pero hay veces que está comiendo en lugares donde, en el trabajo, en algún lugar, donde no es kasher. Entonces, o no come o se lleva su comida. Pero dice, incluso si lleva su comida y se sienta al lado de otra persona y comen juntos, eso produce intimidad, produce acercamiento. Entonces los sabios dijeron, no vas a hacer eso porque si no, por supuesto, si es un hombre y una mujer, ese acercamiento va a llevar a que se casen y los hijos tengan problemas. Hoy en día dicen, yo dejo que mi hijo decida. ¿Qué quiere decir decida? Si es judío, tiene que cumplir con la Torá, no puede decidir. Y si no es judío, ¿qué va a decidir? ¿Que va a ser idolatría? Tampoco puede ser idolatría. No puede decir, bueno, si va a ser cristiano como la esposa o va a ser judío como él, o como el esposo, lo mismo. Si la mujer es judía, el hijo es judío. Entonces no va a poder decidir. Y si el hijo no es judío, tampoco. O sea, no es cuestión de decirle, hay cosas que se le puede dejar al hijo que decida, pero qué sexo tiene o si tiene un alma divina dentro, esas cosas no es decisión mía ni de él. Si yo tengo un hijo con una mujer no judía, el muchacho no es judío, y por más que yo decida o él decida, una cosa no se puede cambiar. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema de por qué los sabios durante tantas generaciones no quisieron el acercamiento y enseñarle a no judíos estas cosas para que no haya ese problema de que somos un pueblo pequeño y así como nosotros santificamos a Dios y lo hacemos sagrado, Dios nos santificó a nosotros. ¿Qué quiere decir? Nos separó de todos los demás pueblos para que seamos su pueblo elegido. Y eso mismo que estamos diciendo no es una cuestión de orgullo, sino que es algo que está escrito en la Torá, que Dios lo hizo así. Y está dicho, yo no los elegí a ustedes porque son mejores que los otros pueblos que están alrededor de ustedes,
sino nos eligió porque eso es el libre albedrío, elegir entre cosas iguales. Si son dos cosas diferentes, no tengo el libre albedrío. Siempre voy a tener una inclinación por un lado o para el otro. Cuando está dicho que el judío, Dios puso un alma extra cuando le entregó la Torá. Entonces, la diferencia es esa alma que puso Dios. Pero el cuerpo, entonces hasta ese momento el cuerpo era igual. El cuerpo pasó a ser diferente cuando se transformó en un recipiente del alma divina. Como por ejemplo, uno tiene un recipiente de gasolina y tiene un recipiente de recipiente para poner éter o nitrógeno líquido. Depende lo que lleva adentro, así es como se hace el recipiente. Entonces, todas estas cosas son difíciles de explicarle a gente que odia a los judíos y que quiere saber qué es un judío. Pero hoy en día no hay más remedio. Hay que poner la verdad en la mesa y explicarle a la gente la diferencia. Y por eso también hoy se abrieron más las puertas de la conversión, porque por un lado hay más almas judías dentro de no judíos, y por otro porque hay un montón de gente que está viendo lo que es el judaísmo por internet o porque hoy se cumple más libremente los preceptos por parte del judío. Entonces muchos quieren saber y les gusta y quieren pertenecer. Y en el final del exilio hay que por esta gente. Bueno, como ustedes ven, hay muchos motivos para hacer lo que estamos haciendo y muchos motivos para no hacerlo. Dios eligió con libre albedrío entre cosas iguales. Si uno va al supermercado y mira qué yogur quiere elegir, se fija si tiene 0 calorías, 0 grasa, vitaminas, bacterias para el intestino. Entonces, de acuerdo a sus preferencias, va a elegir. Pero eso no es libre albedrío. Libre albedrío es cuando uno elige entre dos cosas exactamente igual. Y entonces, ¿qué quiere decir libre? Yo elijo ese porque sí, porque yo quiero. Y ni sé por qué, es algo que está por encima de toda comprensión. Y por eso a veces el judío no sabe explicar por qué es judío y por qué cree en Dios, porque es algo que está por encima del intelecto. ¿Por qué cumple Shabbat? ¿Por qué la mayoría de la gente en esta época cumple y no sabe bien exactamente por qué? Y ustedes mismos están acá en esta clase, quieren saber qué es el judaísmo y estudian Kabbalah y les gusta. Cosas que cuando yo le digo a otra gente me odian. ¿Por qué uno me odia y otro está contento? Porque adentro suyo es diferente, porque su libre albedrío lo lleva a elegir este y no lo otro. No hay otro motivo, no hay algo consciente. El antisemitismo es un ejemplo clásico. El antisemitismo no tiene ningún motivo para existir, simplemente odia a una persona que es judía, porque otra persona que no es judía y hace exactamente lo mismo no lo odia. Entonces, como dice el Rebbe, que está explicado que Adán Arishon pecó porque un espíritu de estupidez pasó por su cabeza, un Ruach Shtut, le nubló la conciencia. Y entonces, ¿cómo se repara un mundo que cayó por una estupidez de la impureza? Porque fue para el lado de la maldad, el lado de la oscuridad y del alejamiento de Dios.
Eso se llama Shtut de Klipá, estupidez de la cáscara impura, de la impureza. Y por otro lado está el Shtut de Kedushá, la estupidez, no la estupidez, sino la locura. Shtut es locura sagrada. Ese es el trabajo del judío, hacer locuras sagradas, porque otro motivo no hay. Esta peralla de Tzarat, esta enfermedad, cuando el Cohen lo miraba, decía que estaba puro o impuro, pero hasta que el Cohen no lo miraba, no estaba ni puro ni impuro. ¿Qué dice la ciencia? Una persona está enferma antes que venga el médico. El médico viene y dice si está enfermo o no, pero ya eso no depende del médico. La Torá dice no. Depende de la persona cuando vas y decís si está puro o está impuro. A tal punto que había, y solamente el Cohen lo podía decir, a tal punto que había Kohanim que no eran expertos. Hay 72 clases o 73 clases de impurezas, de llagas, que son esa enfermedad Tzarat. Y no todos eran expertos para decidir si eso era la enfermedad o era otra cosa, si era puro o impuro. Entonces había que llamar a un experto, que no, aunque no sea Cohen, un Talmid Jajam que sepa exactamente qué es. Entonces él le decía al Cohen, decí que es puro o decí que es impuro. Pero si él lo decía, no tenía ningún efecto. Y eso es para declarar si está enfermo y después también para cuando se tiene que curar. Tenía que venir y una vez que pasó todo el proceso de curación espiritual, que era curación espiritual, no era física. Por eso no es una enfermedad que no la vemos ahora, no se sabe cuál es. Entonces eso es algo que no tiene ninguna explicación lógica. Y por eso la creación del mundo, del universo que nosotros conocemos, como de la ciencia ve en este momento, ellos no saben cuándo empezó ni por qué empezó. Ni siquiera se preguntan por qué. No hay ningún motivo para que exista este universo. Y para que el universo sea así, para que las leyes naturales sean así. La ley de gravedad siempre se pensó que era algo lógico, nadie se preguntó qué era. Y ahora, entonces vino Newton y dijo, hay una ley que dice que todo cuerpo que cae de cierta altura tiene una velocidad de aceleración de 9 metros por segundo, etcétera, etcétera. Pero esa estaba medido de acuerdo a la Tierra. En la Luna es diferente la fuerza de gravedad. Y entonces dijeron hay una fuerza, pero no saben qué es. Entonces ahora vino la teoría de la relatividad y la cuántica y dicen que en realidad no es que la Tierra tiene una atracción. Ya se sabía que la atracción es tanto de la Tierra como de la Luna o que la Tierra nos atrae a nosotros de la misma forma que nosotros atraemos a la Tierra. Si se ponen a pensar, estamos viviendo en la superficie de la pelota. Hay algo que nos tiene agarrados, si no nos vamos como los astronautas que salen de la nave espacial, ¿vieron las películas esas que de repente se corta el cordón umbilical y ¿por qué nosotros acá sí, allá arriba no? No se sabe, nadie pudo explicarlo hasta ahora. Y vino Einstein y después los físicos modernos, y ellos dicen que en realidad la materia no existe, y que todos son campos de energía. Hay acumulaciones mayores o menores de energía, y todo es como un colchón, como cuando cae una pelotita en el colchón que hace un agujero, y la gravedad es que caemos porque caemos a un... Bueno, todas esas cosas que no se sabe qué es, y que toda la vida de la humanidad estaba segura de que las cosas eran de una manera y no de otra. Dios decidió que eso sea así, porque decidió cómo hacer la naturaleza, pero podía hacerlo de otra manera. Entonces, eso se llama Shtut de Kedushá. ¿Y por qué nosotros lo hacemos? Porque si Dios quiso que sea así, Él es el que hace todo, el que maneja todo, así que yo voy a pensar que tengo una idea mejor que la de Él. Hay que proponer las ideas, y Él las acepta o no las acepta.
Bueno, pero negar que hay un creador y que hay un motivo para la creación y que el motivo es bueno, eso es anticientífico completamente. El ateo es el más religioso de todos, porque es el que verdaderamente niega a Dios sin ninguna prueba. Bueno, ok. Ahora sí nos despedimos. Un abrazo, a Rafael. Gracias. Linda a semana. los Muchas hombres. gracias. Gracias, Rafrim. Una felicitación a las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Raf. Gracias, Gracias, que tenga buena Raf. semana, Raf. Shavuot tov, Gracias, Shavuot Raf. tov. Chao a todos. Chao a